Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos en familia, terminamos el retiro de hoy y lo hacemos en ese camino que se nos ha iniciado en este mes, pues que hemos ido viviendo en otras meditaciones, de la lucha interior, también de la predicación del Señor, del sermón de la montaña, etcétera, etcétera. Y precisamente ese sermón de la montaña, que es como la base de toda la predicación, lo más fundamental de la predicación del Señor, nos va anunciando el camino para alcanzar la santidad. Un camino que nos han recordado ya, que no es un camino de lucha, propiamente solo lucha, sino que es un camino también de abandono en las manos de Dios. A lo largo del camino hay siempre esos momentos de dificultad, de obstáculos, de momentos difíciles, pero siempre contamos con la ayuda del Señor que es imprescindible, ¿no? Y dice San Agustín concretamente, mientras vivimos en el cuerpo somos peregrinos lejos del Señor, pues caminamos en la fe, no en la visión, evidentemente. Estamos caminando en la fe, no en la visión. Y caminamos al lado del Señor, que es el camino, la verdad y la vida. En el fondo es darnos cuenta que nuestra vida es un peregrinar, siempre, hacia la patria de Cristo, a la patria que Cristo nos ha recuperado, muriendo en la cruz. Estos días, no sé por qué, pero me encontré que en una aplicación, ¿no? Un libro que hace tiempo que quería haber leído, que nunca leí, y aprovechando algunos viajes, es casi un poco masoquista, pero he estado leyendo El peregrino ruso, que es un clásico de la literatura rusa, un clásico de espiritualidad, y cuenta la vida va contando los pensamientos de ese peregrino ruso que va caminando de un sitio a otro y va profundizando en la vida de oración a través de 2 libros: los Santos Evangelios y la Filocalia, que es un libro donde recoge escritos de los padres rusos, etcétera, ¿no? Pero todo y le van pasando cosas por ese camino. Lo atracan, está escrito más o menos a mitad del siglo XIX y va como recuperando, va fundamentando toda su vida, ese caminar, en esos 2 escritos que son los que le alimentan espiritualmente. Se encuentra con un monje que le ayuda, etcétera. Bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Estoy en el 3er capítulo y son no sé cuántos cientos de capítulos. Y me acordaba ahora, pensando en esto, es decir, pues es agradable de oír, por lo menos te entretiene, al menos a mí, que eso es la vida. En el fondo lo que se está diciendo aquel hombre es que la vida, ya te digo que es un clásico, ¿no? La vida es un caminar, un peregrinar, donde nos pasan muchas cosas, donde cada uno ha tenido experiencias distintas, ¿no? Donde encuentra de uno dificultades que no son insuperables y que se van venciendo, y lo hemos experimentado durante años, cuando pone uno amor. Porque quien ama, decía, ¿no?, corre. Y cuanto más se ama, más intensamente, más velozmente se corre. Bueno, pues esos obstáculos son de diverso tipo. Podríamos decir lo clásico, ¿no? El mundo, el demonio y la carne. Bien. O podríamos decir también, pues, evidentemente, nuestras propias pasiones, ¿no? Quizás, fijándonos en eso, lo que podríamos decir en primer lugar, o podemos pensar, que el primer obstáculo que nos puede retrasar el camino o hacerlo más lento o desviarnos es nuestro amor propio desordenado, que lo tenemos metido siempre. Es decir,
porque reclama de nosotros lo que realmente le debemos a Dios. Y así uno es consciente, son ya años de luchar en esto, de que las pasiones están siempre ahí al acecho. Siempre. Y que siempre existe pues el amor propio, el orgullo, la sensualidad, la pereza, que nos para o que nos da como reteniendo, que no nos deja o que nos va poniendo obstáculos para poder luchar y avanzar en ese camino hacia el Señor. El amor propio desordenado. Y por otra parte también, evidentemente, el maligno no deja de buscar ocasiones, evidentemente. Es decir, no deja de ser una realidad aquello de Leo Ruyens, que ruge alrededor de nosotros buscando el momento. Incluso, a veces, en las mismas situaciones en las que vivimos, es decir, en las ocasiones el ejemplo de los demás, el bueno, el mal ejemplo de los demás también, es decir, en ese camino siempre tenemos esas dificultades que tenemos que ir venciendo con la gracia de Dios. Pero sabemos, por otra parte, que esas dificultades hay que pasarlas. Hay que pasarlas. En la vida interior siempre hay esos momentos en los cuales uno tiene que pasar esos momentos de dificultad, de obstáculos, ¿no? Es decir, uno sabe que también eso hace crecer. ¿Cuántas veces nos ha pasado de situaciones en las cuales uno pues no se saldrá de esta, ¿no? O momentos en los que hay algo que nos cuesta vencer muchísimo, ¿no? Que no acabamos de darle solución a aquello, o momentos en los que uno está como más, diría yo, como en la vida de oración está como más árido, seco. No hay ratos de oración donde no me distraiga, no hay ratos de oración donde no me duerma, no hay ratos de oración donde no tenga la paz para poder hablar con el Señor. De verdad, no hay ratos de oración. Entonces hay pues todo un aspecto, ¿no?, donde uno le está costando la vida de oración. O estoy en la vida de piedad pues muy distraído, o estoy con unas tentaciones ahora mismo pues de orgullo, de enfados por cosas tontas, bueno, etcétera. Podemos poner ahí variedad de muchas situaciones. Hay que pasarlas. Hay que pasarlas. Nos hacen crecer. Son contradicciones que nos fortalecen. Cuando uno confía en el Señor, cuando uno se apoya más en Cristo, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando uno se apoya más en la gracia, fundamentalmente. En la gracia y en la filiación divina. Somos hijos de Dios. El Señor, además, se vale de esos obstáculos. Se vale de eso. Y a golpe, muchas veces de martillo de cincel, el Señor nos va moldeando y nos va haciendo mejores, o nos va haciendo que nosotros nos parezcamos más al Señor, a Él, ¿no? Eso lo hemos comprobado muchísimas veces. Es decir, cómo aquello que me costaba, que he ido, donde he recibido, pues eso, ¿no?, pues gracias de Dios y también de vez en cuando un coscorrón, pues aquello me ha ayudado en el fondo a cambiar o a mejorar. Y si miramos hacia atrás en nuestra vida, nos daremos cuenta de que, como somos torpes y hemos hecho muchas cosas mal, pues que el Señor se ha servido de todo eso, también se ha servido para que mejoremos. Aquí estamos, fieles. Y hemos pasado muchas cosas. Son pruebas que el Señor permite en nuestra vida que nos van haciendo mejorar. Pero claro, existe, lógicamente, el peligro de acostumbrarnos. Es decir, de que esa lucha, de alguna manera, se diluya. Quede en algo como muy poco consistente. Es decir, por decirlo de una manera más vulgar, que en general nuestra vida sea un ir tirando. Y es verdad que por nuestra situación concreta y por los años de vida, y por los años de vocación y fidelidad, pues a veces nos podemos acostumbrar. O sea, tenemos muchísimos recursos para ir sacando las cosas más o menos adelante. Muchísimos recursos. No iba a decir trampeando, no es trampeando, creo que me entendéis, sino ir haciendo las cosas más o menos. Tenemos muchos recursos. Y es fácil que nos acostumbremos. Es decir, que lleguemos a una situación donde vamos más, como os decía, vamos tirando.
Vamos tirando. ¿Por qué? Porque nos cansamos. Llegamos a ese examen de la noche y a veces decimos que siempre es lo mismo. Y esa perseverancia día a día en el camino comenzado, pues denota también muchas veces síntomas de cansancio. Nos cansamos. ¿Quién no se cansa? Me canso de luchar, me canso de mis situaciones, me canso de lo que sea. Me canso. A veces físicamente, y no digo que a veces, sino casi siempre. Llegamos a la noche y estamos, pues, muchos días rotos. Realmente cansados. Basta verlo en algunas tertulias donde por lo menos nos dormimos algunos, ¿no? De cansancio o de lo que sea. Haber dormido mal o situaciones en las que estamos como más abatidos, físicamente me refiero. Y evidentemente eso es normal. Pero es verdad que también el corazón se puede cansar. Se cansa de luchar. Iba a decir se cansa de amar, se cansa sobre todo de luchar. O de mantener esa tensión de la lucha que es propia también de nuestra, pues que tenemos que ir viviendo, ¿no? Es decir, que quizás porque a lo mejor confiamos poco en el Señor y tenemos que dejar más cosas en Dios, en sus manos, pero bien, cansancio físico. Pero también, como os decía, como hablamos con el Señor, de ese cansancio del fondo del alma. Llamarlo tibieza, llamarlo desánimo, llamarlo asidia, llamarlo como queráis, desaliento, momentos de lucha, en la madurez y en la vejez, donde uno le cuesta todo. Le cuesta todo. Hasta sonreír. Hasta servir. Y a uno le cuesta aguantar muchas situaciones también de los demás. O momentos en los que el alma gritaría como aquellas palabras, ¿no? Es decir, de San Pablo, ¿no? ¿Quién decía qué hombre tan infeliz soy? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, escribe la carta a los romanos, San Pablo, ¿no? Es verdad, nos puede pasar, nos pasa de hecho. Entonces, es fácil que vengan como esos momentos de decir, como de soberbia, de ansias de libertad, pero que más bien es libertinaje, o sea, como de decir, estoy cansado de todo, estoy harto de todo, ¿no? Y que en el fondo eso nos lleva porque tenemos un buen corazón y queremos luchar y queremos ser fieles y queremos hacer las cosas bien, pero cuando vemos que ese desaliento nos puede, pues podemos, pues eso, ¿no? Como el borrico de Noria, comentaba nuestro padre, que se cansa y patalea y rebuzna. ¿Qué nos pasa entonces? Podríamos pensar. Y lo miramos y lo hablamos con el Señor. ¿Qué nos pasa? Pues a veces es porque ha decaído el amor de Dios. A veces porque no hemos descansado. O no hemos aprendido a descansar, al menos algunos. O simplemente porque la vida de oración está yendo, pues, un poquito raquítica. O porque no hemos valorado las cosas. Bonita lo que nos contaba el otro día no sé quién, aquí en la tertulia, aquello de ese supernumerario que valoraba que tengamos aquí al Señor, ¿no? Suerte tenemos. Pues a veces no lo valoramos o no nos damos cuenta o nos hemos acostumbrado tanto que a veces no recurrimos con más frecuencia al Señor que está aquí. Nos falta muchas veces eso. ¿Te acuerdas de lo que cuenta la Sagrada Escritura de Elías? Que huye, Elías pasa la vida huyendo a veces, huye de Jezabel y tiene que caminar un día y otro. Y llega a sentir
que las fuerzas se le acaban y cae agotado, sin poder dar un paso más. Es una imagen que nos trae la Sagrada Escritura y que sirve también para la lucha interior. Cae, no puede más. Y dice Elías, que debe tener carácter, basta ya. Basta ya, ya ve. Dice. Y lo que le pide el Señor es, lleva a mi alma. Que no soy mejor que nadie. ¿Y qué hace? Se tira en el suelo y se pone a dormir. Yo me imagino que además en medio de un páramo, ¿no? Y entonces cuando llega el ángel del Señor le dice a Elías, levántate y come. Elías ve a su cabecera una torta cocida y una vasija con agua, come, ¿y qué hace después? Se vuelve a acostar. Se vuelve a acostar. Nos pasa, ¿eh? Señor, otra vez empezar el día, se vuelve a acostar. Pero vino perseverante el ángel de Yahvé y le llamó por segunda vez. Y le tocó diciendo, levántate y come, porque te queda todavía mucho camino. Es una imagen perfecta de la Eucaristía también, ¿no? Es bien bonita la Eucaristía, ¿no? Levántate y come. Entonces dice la Sagrada Escritura que Elías se levantó, comió, bebió y anduvo con aquella comida 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Es, como os digo, una imagen, ¿no?, del camino. Uno se agota. Y el Señor nos tiene que dar ese pan que no tenemos cada día. Que está aquí delante de nosotros y que dentro de un ratito nos dará la bendición además. Levántate y come. Nosotros tenemos que reparar las fuerzas. Esos momentos que te decía hace un momento, donde ya el desaliento nos puede, ya no podemos más. Nos queda mucho camino. Levántate y come. Porque queda mucho. Y pueden pasar muchas cosas todavía. Y no te puedes dejar llevar por el desaliento. O por la debilidad espiritual. Y el Señor nos va dando ese alimento que necesitamos, a veces en pequeñas raciones, luego en más fuertes, etcétera, ¿no? En todas esas cosas, en el orden espiritual me refiero, en las normas, ¿no? Es decir, cuántas veces decía, he escuchado o habéis leído a nuestro padre como decía, bueno, cuando estamos en esa situación, pues, oye, reza ejaculatorias, haz oraciones vocales, cosas que te ayuden, ¿no? Este peregrino ruso, una de las cosas que hace, le enseña, es una espiritualidad distinta, ¿no? Pero me hizo, realmente tiene su fuerza, ¿no? El monje que le enseña, porque él está buscando el modo de ser un hombre contemplativo, o sea, orar sin cesar. Esa es la idea que él escucha y que tiene que saber cómo uno puede ser alma de oración, que estar orando sin cesar. Y entonces el monje le dice, tienes que rezar cada día, pues esto es un poco así, ¿no? Pero tienes que rezar cada día una oración, la oración del Señor, que es: Señor Jesús, tened piedad de mí. Rézala 3000 veces cada día, le dice al principio. Pero es curioso, fijaros, ¿eh? Entonces aquel te va contando cómo, insisto que es una manera de verlo, pero va contando cómo aquello le cuesta, ¿no? Pero y es una manera muy, muy rusa de rezar, va haciendo que la respiración vaya al mismo tiempo que la oración, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando ya ha conseguido rezar 3000 veces la oración, va al monje ruso y le dice, ahora tienes que hacerla 9000 veces. Bueno, llega hasta 23.000. Pero bueno, él empieza a darse cuenta que aquello se va convirtiendo en presencia de Dios. Ya te digo, es un método, pero... Y que aquello, o sea, le va haciendo ver que tiene a Dios presente siempre. Luego se acompaña de muchas más cosas que pasan, pero eso ya queda así, para él queda ya como una costumbre, ¿no? Rezar sin parar. Luego entiende que eso es un camino, pero que llega a otro, a cómo uno puede tener a Dios presente de una manera más
no tan digamos, mecánica. Mecánica. Nosotros no convertimos, es decir, para salir de esos momentos en los cuales estamos en desaliento, como si queréis llamar tibieza, no convertimos las normas en algo mecánico. ¿No? Ya no lo han dicho, sino en actos de amor. No convertimos nuestro horario en una especie de de orden germánico, sino en algo que nos ayuda a estar con el Señor. ¿Y cuántas veces nos encontramos días en los cuales hemos acabado en la hora santa, o hemos acabado adelantando las cosas, oraciones que si no me da la vida, a las 4 de la tarde, que hacemos lo que podemos, como hoy, o situaciones en las cuales uno tiene que poner orden en su vida, orden en las normas, pero intenta, y ese es el asunto, no convertirlo en algo mecánico simplemente, sino algo que al final nos lleva a conocer y amar más al Señor. ¿Qué nos pasa cuando estamos en esas situaciones, diría, en que las cosas cuestan un poco más? Pues has pensado aquello de San Pablo, aquello de la primera caridad, aquello de deseo de santidad. Cuando no hemos tomado el alimento, tanto de la confianza en Dios como el alimento de la Eucaristía, es decir, no que no lo hemos tomado, sino que no lo hemos valorado o no hemos vivido de eso, a veces lo que nos pasa es que nos falta el alimento, es decir, no estamos bien alimentados. No estamos bien alimentados. Estamos flojos. Y entonces es el momento en el que el enemigo aprovecha. ¿Y qué nos pasa ahí? Pues a veces que el corazón está tontito, como de barro, que en el corazón no le mueve las cosas de Dios, que a veces se nos va el pensamiento de nuestras cosas que, no digo yo innobles y malas, pero sí que no son de Dios. Pero no es una caída sin más, sino que viene de lejos. Viene de lejos. Y cuando no ha habido, es decir, ese arrepentimiento, volver a empezar, ese ser Pedro, ¿no? Que amargamente llora su pecado y vuelve a empezar. Y se equivocaría muchas veces más, pero vuelve a empezar. Cuando no ha habido eso, y voy a lo que decía antes, y hemos vivido una vida donde nos hemos acostumbrado a ir tirando, entonces es cuando estamos flojos. Y entonces cabe todo, vale todo. Y no es que hayamos convertido la vida interior en un cumplimiento de cosas, ¿no? Es decir, a veces uno puede decir, bueno, ¿de qué me confieso? Y me decir, bueno, pues de que no he hecho tal reto de oración, o que no he hecho la lectura, o que he hecho menos tiempo de no sé qué, o que no, tal sé qué. Vale, pero ¿has amado todo eso? ¿Has puesto el corazón? ¿Has puesto el corazón? ¿Eso te ha llevado a Dios? Es verdad que luego nos ayuda mucho el orden, hacer la lectura a tal hora, vivir el rosario, poner, no sé, 1000 cosas, ¿no? Pero ¿has amado de verdad? Tenía un profesor en el Colegio de los Escolapios de Valencia, en la calle de Carniceros, un estudio pequeño allí. Yo tengo ese recuerdo, no me acuerdo ni quién era, ni yo, no sé si al cabo del tiempo me lo encontré alguna vez y no sé si ya falleció su promesa, no sé, pero que recuerdo que en una clase nos dijo, ¿no? Yo no sé por qué, además rezamos el rosario con él, os imaginaros qué tiempos, ¿no? Nos dijo, ¿no? El Señor, yo creo, nos dijo, una frase que se me quedó grabada, que el Señor cuando nos vayamos al cielo nos preguntará, ¿me has amado? ¿Me has amado? Ya está.
Bueno, miradlo como queráis, ¿no? Pero en el fondo uno es lo que quizás tiene que preguntarse con frecuencia al final del día. ¿Hoy estoy queriendo al Señor? ¿Estoy poniendo los medios para quererle más, de verdad? Y cada uno tiene sus medios y sus maneras, cada uno tiene su librillo. Y nos combatirá la oración de una manera o de otra. Le dará una cosa más o otra, una hora u otra, un libro u otro, da igual. Pero, estando prevenidos, llamando al Señor. ¿Has amado? Se me quedó grabada esa frase que nos decía. No nos dejemos llevar por esa especie de pendiente resbaladiza que es la tibieza, ¿no? Que en el fondo nos damos cuenta que uno, como decía antes, va tirando y en el fondo se va alejando de Dios. No queremos excedernos, nos quedamos en una situación de una especie de modo de confort, no ofendemos a Dios, por supuesto, esto se me ha ido, no ofendemos a Dios, pero no acabamos de amarle del todo. O sea, esa situación que bien conocemos bien, que no acaba uno de... Pero que no está uno a gusto. Bueno, como os decía, y vamos terminando ya el rato de oración, somos peregrinos. Hay que asirnos a la mano de Dios, seguir adelante. Porque quien ama, camina. Pasito a pasito. Pasito a pasito. No pararnos. Combatir nuestros defectos un día y otro. Examen de conciencia, por supuesto. Actos de amor. Caminar así. ¿Iremos lentos o iremos veloces? Cada uno irá a su ritmo. Lucharemos en una cosa o en otra, dependiendo del momento de nuestra vida, de lo que sea, pero caminando. Quitando lo que nos aleje de Dios. Aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. A veces nos pararemos, incluso nos parecerá que estamos marcha atrás, o que vamos muy lentos. Pero en el fondo lo que queremos es seguir adelante, ser fieles, estando atentos. Nos han dicho estos días, y lo hemos pensado también nosotros, y seguramente si vamos leyendo estas cosas que nos han dicho para la asamblea, pues que estamos en una época importante de la obra, por mil razones. Entonces, requiere de nosotros que estemos atentos y que no durmamos en el sentido espiritual de la palabra, ¿no? Sino que estemos vivos, vigilantes es la palabra, vigilantes. Cuando voy a la Lloseta y paso de vuelta por Rabasa, de acuerdo, de las guardias allí en la mili, ¿no? Estar vigilantes, ¿no? Que eran tremendas, sobre todo porque lo que mirabas es para adentro, no para afuera, ¿no? A ver si venía, pues vigilantes. Que con la ayuda de la Virgen, nuestra Madre Santa María, estemos así vigilantes siempre. Que ella es la que nos ayuda a quitarnos todo ese mundillo de tibieza, de lo que sea, ¿no? Con la Virgen estaremos siempre vigilantes y nos ayudará a estar siempre en presencia de Dios, muy cerca del Señor. Vamos a pedírselo a María Santísima y a nuestro Padre y Señor San José en este primer domingo suyo, en el que contemplamos el primer dolor y el gozo, el enterarse de que María estaba embarazada y el anuncio del ángel de que aquello era de Dios. Impresionante. San José se pone muy contento. Pues a nuestro Padre y Señor San José se lo pedimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, aspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.